El siguiente punto es ver en nuestro país cómo se obtiene electricidad, que es una de las fuentes de energía más utilizadas. Acá tenemos diferentes imágenes que muestran cómo se obtiene en nuestro país. Tenemos la represa de Yacyretá, energía hidroeléctrica, tenemos paneles solares en el medio, tenemos arriba a la derecha una imagen de Atucha sobre el río Paraná, básicamente una central de energía nuclear. Tenemos un diseño, un esquema de lo que son molinos de viento, que en nuestro país en los últimos años instalaron muchos. Y abajo a la izquierda, por ahí no lo conocen a simple vista, pero eso es una planta de producción de electricidad de fuente térmica. Básicamente lo que ven ahí son dos chimeneas grandes y una tercera atrás. Lo que se hace ahí es quemar petróleo, gas o fuel oil para calentar agua, hacer que el agua se transforme en vapor, que el vapor mueva una turbina y de esa manera producir electricidad. O sea, es parecido a los otros casos, necesitamos que se mueva una turbina para generar la electricidad. En esas plantas que tienen ahí abajo a la izquierda, lo que se hace es quemar petróleo o gas para poder calentar el agua y que sea el agua la que mueva esa turbina, el vapor de agua, mejor dicho. ¿Cuál de esas fuentes les parece que es más importante? Vamos a ver ahora dependiendo del tamaño de la imagen. Así nomás, chicos, la fuente de energía térmica es la más importante por lejos. Más del 50% de la electricidad en nuestro país se genera quemando petróleo o gas. Después es muy importante la contribución de la energía hidroeléctrica. Tenemos varias represas, la más importante de todas, Yacyretá. Y luego en tercer lugar vendría la fuente de energía nuclear. Tenemos tres centrales nucleares, Atucha 1 y 2 y Embalse en Córdoba. Energía por fuente eólica o solar ya están mucho más retrasados, pero actualmente un 5% de la electricidad se genera así, lo cual es un avance muy importante. Hace 5 años atrás no llegábamos ni al 2%, y ahora estamos en el 5%. Bien, las próximas diapositivas es para tener mucho cuidado en no quedarse con la idea de que hay fuentes de energía que son impolutas, impecables, que no generen impacto. Recordemos una clasificación típica que ya deben de saber: las fuentes de energía renovables son las que dependen de algo que se renueva continuamente. Por ejemplo, una represa es una fuente de energía renovable porque el agua, debido al ciclo del agua, se regenera todo el tiempo. La eólica o la solar son renovables porque los vientos y la energía del sol, que llega desde el sol, se renueva todo el tiempo. En cambio, el petróleo es no renovable porque se agota. Como el petróleo tarda miles de años en formarse, si uno lo extrae y lo utiliza, se termina agotando. Ahora, esa clasificación, acuérdense que es importante para algunos correcto e incorrecto de los que les di, lo de renovable y no renovable, pero no se queden con la idea de que lo renovable sí o sí es bueno y que no genera impacto. Todo genera impacto. En las represas, ¿sí?, se corta el cauce natural de un río y se inundan en zonas enormes por la construcción del dique. Fíjense en esta imagen cómo se ve antes de esta represa, cómo se inundó toda una zona enorme. Esto naturalmente era un río bien finito. Por la construcción de la presa se inundó un montón y eso genera un impacto ambiental tremendo. También en los peces que estaban acostumbrados a trasladarse a través del cauce natural, no pueden trasladarse de la misma manera que antes porque tienen la represa que les corta el cauce del río. La nuclear no genera un consumo de algo no renovable, porque la verdad es que el uranio que se gasta en las centrales nucleares es muy poco y el planeta tiene cantidades gigantes de uranio, prácticamente inagotable. Sin embargo, genera los desechos. No genera dióxido de carbono, no genera calentamiento global, pero genera desechos muy peligrosos en su tratamiento. Así que la fuente nuclear también tiene ventajas y desventajas. No genera calentamiento global, es, entre comillas, media renovable, pero genera esos desechos súper peligrosos. Fíjense acá en una imagen del accidente el accidente de Chernobyl, ¿sí?, cuando se quemó, se explotó básicamente el reactor de una planta nuclear y se contaminó un montón alrededor de esa zona. Quedaron ciudades desiertas de gente que se tuvo que ir y que finalmente murió de cáncer. Últimas diapositivas: consumo de energía en Argentina. Fíjense que la mayor porción
que indica el mayor consumo de energía en este gráfico circular corresponde a las industrias. El cuartito amarillo corresponde a los comercios y luego queda la parte residencial, que es un poquitito más de un cuarto. Fíjense que prácticamente la mitad de la energía que se consume se lo consumen las industrias. ¿Por qué es esto? ¿Por qué las industrias consumen mucha más energía? Es por una cuestión de intensidad. En las industrias tienen máquinas que consumen mucha energía todo el tiempo, mientras que en las casas tenemos aparatos que consumen poca energía, en definitiva. Hay muchas más casas que industrias, eso es obvio. Hay millones de casas y hay nada más miles de industrias. Sin embargo, las industrias, por una cuestión de intensidad de consumo, terminan consumiendo muchísimo más, ¿sí? Eso en una de las preguntas lo van a tener que tener en cuenta.